Los papeles de divorcio nunca queman tanto como la traición que los precede. Samantha Collins estaba sentada frente a la pulida mesa de caoba. Escuchaba al hombre que había amado durante 7 años reírse de su acuerdo financiero. La llamó un lastre estancado, una nota al pie de página sin importancia en su carrera en rápido ascenso. Le prometió que ella se desvanecería en la más absoluta oscuridad, mientras él conquistaría los círculos financieros de élite de Chicago. No tenía ni idea de que solo 6 meses después dejaría caer su copa de champán en la gala benéfica más exclusiva de la ciudad. Su sonrisa engreída se disolvería en pánico puro. Vería a su esposa desechada entrar por las puertas doradas del brazo de un hombre que era dueño del mismo edificio en el que se encontraban. El silencio en un bufete de abogados tiene una textura específica. Se siente pesado, caro y sofocante. La sala de conferencias en Walsh y Carmichael, con vistas al río Chicago, no era una excepción. Gregory Walsh, un abogado de divorcios de alto precio con reputación de litigios despiadados, barajó una pila de documentos meticulosamente redactados. Frente a él se sentaba David Mitchell. David era un hombre que llevaba su ambición como una colonia barata, abrumadora y demasiado evidente. A los 34 años, era un recién nombrado vicepresidente en Ascent Capital. Era una firma de capital privado de nivel medio, y él creía que este título lo hacía intocable. Su traje azul marino hecho a medida estaba impecable. Su postura gritaba una superioridad que no se había ganado. A su lado, irradiando el tipo de aburrimiento impaciente que suele reservarse para los adolescentes, se sentaba Chloe Jenkins. Chloe tenía 24 años, era una influencer convertida en asesora de estilo de vida. Y la razón principal por la que el matrimonio de Samantha y David había implosionado de forma espectacular. Samantha Collins estaba sentada sola en el lado opuesto de la mesa. No tenía representación legal del calibre de Gregory Walsh. Su abogada, una mujer cansada pero amable llamada Brenda Higgins, le había aconsejado que luchara por una parte justa de los bienes. Pero Samantha simplemente quería salir de allí. El desgaste psicológico del último año, el gaslighting, las desapariciones nocturnas, el descubrimiento de los mensajes de Chloe, la habían vaciado por dentro. Como puede ver, señorita Collins, comenzó Gregory Walsh, con la voz goteando una condescendencia ensayada. Mi cliente está siendo notablemente generoso. Una suma única de $50,000, el todoterreno Honda de 3 años, y usted mantiene la propiedad exclusiva de su empresa botánica. David soltó un bufido agudo y burlón. ¿Empresa botánica? Es una floristería glorificada, Greg. No lo disfracemos. Ella juega con tierra en un invernadero alquilado en Logan Square. Las manos de Samantha se apretaron en su regazo. Botanica Co. no era una floristería. Era un estudio de diseño biofílico especializado. Creaba enormes instalaciones de arte vivo para espacios corporativos. Había pausado su crecimiento durante años para apoyar a David mientras él trabajaba semanas de 80 horas para ascender en la escala corporativa, gestionando su casa, su agenda y su frágil ego. Es un negocio, intervino Brenda bruscamente, uno que ella puso en pausa para apoyar la carrera de su cliente. Yo me mantuve a mí mismo, replicó David, inclinándose hacia adelante. Sus ojos se clavaron en Samantha con una escalofriante falta de empatía. Yo hice los contactos, yo cerré los tratos. Tú, Samantha, te quedaste en casa y arreglaste el hechos. Perdiste tu empuje en el momento en que nos casamos. Necesito una compañera que entienda el mundo de las altas esferas, alguien que encaje en el círculo en el que estoy entrando. Miró afectuosamente a Chloe, que estaba ocupada comprobando su reflejo en la pantalla oscura de su teléfono. ¿Quieres decir que necesitas a alguien que te adore sin hacer preguntas?, dijo Samantha en voz baja. Su voz era firme a pesar del temblor en su pecho. David sonrió con aire de suficiencia. Quiero decir que necesito a alguien que no me frene. Acepta los 50,000, Sam. Úsalos para alquilar un estudio diminuto en algún lugar lejos de la Gold Coast. No estás hecha para la vida que llevo ahora. Nunca lo estuviste. La pura arrogancia de sus palabras quedó suspendida en el aire.
Samantha cogió el pesado bolígrafo Mont Blanc que Brenda le había proporcionado. No volvió a leer los documentos. Ya había pasado 3 noches en vela, memorizando lo bien que David había ocultado sus bonificaciones y cuentas en el extranjero. Podría alargar esto durante años luchando por el dinero que técnicamente le debía, pero la idea de pasar otro mes atada a este hombre la enfermaba físicamente. Firmó su nombre en las líneas de puntos. La tinta fluyó suavemente, rompiendo una década de historia compartida. Cuando se levantó para irse, David se recostó en su silla de cuero. Una sonrisa victoriosa y cruel se dibujó en sus labios. Buena suerte, Sam. Intenta no gastarte el acuerdo de golpe en tierra de primera calidad. Si alguna vez necesitas una referencia para un trabajillo de jardinería de bajo nivel, dímelo. Conozco a algunos administradores de fincas que necesitan que les recorten los setos. Chloe rió suavemente. Samantha no miró atrás. Salió de Walsh y Carmichael, pisó el ajetreado pavimento de Chicago y respiró hondo por primera vez como una mujer libre. Tenía 32 años, estaba económicamente destrozada y emocionalmente herida. Pero mientras veía un elegante Bentley deslizarse a su lado en Walker Drive, una determinación silenciosa y feroz comenzó a arraigar en su pecho. No iba a desvanecerse en la oscuridad. Los siguientes 6 meses fueron una clase magistral de supervivencia y reinvención. Samantha invirtió hasta la última gota de su dolor, su ira y los $50,000 del acuerdo en Botanica Co. Mejoró su espacio de invernadero, construyó un impresionante portafolio digital y comenzó a presentar propuestas agresivamente a promotores inmobiliarios comerciales. Trabajó hasta que sus dedos se llenaron de ampollas y le dolió la espalda, impulsada por el recuerdo resonante de la risa de David en aquella estéril sala de juntas. Su gran oportunidad llegó a mediados de octubre. Una enorme torre comercial en el distrito de River North estaba siendo sometida a una renovación multimillonaria. Buscaban obtener una certificación LEED Platino. Necesitaban una pared viva interior llamativa y a gran escala para su atrio de 4 pisos. Samantha se quedó despierta durante 3 noches consecutivas redactando una propuesta. Integraba sistemas de riego automatizados con flora sudamericana rara que purificaba el aire. Contra todo pronóstico y superando a 3 importantes empresas de jardinería corporativa, ganó el contrato. Fue durante la fase de instalación, en medio del caos de andamios, lonas para la tierra y polvo de construcción, que conoció a Nicholas. Samantha estaba de pie en una escalera a 40 pies de altura, asegurando con cuidado una pesada bromelia en la rejilla vertical, cuando una voz la llamó desde abajo. Vas a querer inclinar eso unos 10 grados a la izquierda si quieres que capte la luz de la tarde de las ventanas del triforio. Samantha se detuvo, se limpió una mancha de tierra de la frente y miró hacia abajo. De pie, entre los escombros de la construcción, había un hombre de unos 30 y tantos años. Vestía de forma notablemente sencilla, un suéter de cachemira gris descolorido, vaqueros oscuros gastados y botas de cuero rosadas. Sostenía un vaso de cartón de café solo. Tenía el pelo oscuro y rebelde, como si se hubiera pasado las manos por él una docena de veces esa mañana, y unos ojos color avellana, llamativos e inteligentes. ¿Perdón?, gritó Samantha desde arriba. La bromelia, dijo el hombre señalando hacia arriba. El sol pasa justo por ese panel superior entre las 2 y las 4 de la tarde. Si la inclinas, las hojas rojas prácticamente brillarán. Intrigada y dándose cuenta de que tenía toda la razón sobre la iluminación arquitectónica, Samantha ajustó la planta, la sujetó y bajó del andamio. ¿Es usted el arquitecto del sitio?, preguntó, quitándose los gruesos guantes de jardinería. No, sonrió él, con una expresión fácil y encantadora. Solo un tipo que pasa demasiado tiempo mirando edificios. Soy Nick. Sam, dijo ella, estrechándole la mano. Su agarre era firme, sus manos sorprendentemente callosas para un tipo que parecía pertenecer a una acogedora biblioteca en lugar de a una obra en construcción. Gracias por el consejo, Nick. ¿Trabajas en el edificio? Algo así, dijo Nick vagamente, tomando un sorbo de su café. Asesoro en logística y operaciones para la empresa de gestión.
Te he estado observando trabajar durante los últimos 3 días. Es increíble. Le estás dando vida al hormigón. Nadie había hablado nunca de su trabajo con una reverencia tan genuina. David siempre lo había tratado como un pasatiempo molesto que ensuciaba el balcón de su apartamento. Gracias. Es un proyecto enorme, pero lo es todo para mí en este momento, admitió Samantha, sorprendida por su propia franqueza. Esa breve interacción dio inicio a una rutina. Cada tarde, sobre las 2, Nick aparecía en el atrio con 2 cafés de una tostadora local. Nunca hablaba mucho de sí mismo, desviando las preguntas sobre su consultoría logística con humor autocrítico. En cambio, preguntaba por ella. Quería saber sobre la ciencia de las plantas, la mecánica del riego y la visión detrás de sus diseños. Poco a poco, las pausas para el café se convirtieron en cenas. Comieron pizza al estilo Chicago hasta tarde en un bar de mala muerte. Dieron largos paseos por las orillas heladas y azotadas por el viento del lago Michigan y pasaron horas en el invernadero de Samantha, donde Nick demostró ser sorprendentemente hábil para ayudarla a trasplantar delicadas orquídeas. Era la antítesis de David. Nick nunca mencionaba nombres importantes. Nunca hablaba de carteras de acciones o relojes caros o de a quién conocía. No tenía coche, prefería caminar o tomar el tren L. Vivía en un apartamento aparentemente modesto en el centro y pasaba los fines de semana leyendo gruesas biografías históricas. Samantha sintió una profunda sensación de paz con él. Por primera vez en su vida, se sintió vista no por lo que podía ofrecer, sino por quién era. Mientras tanto, la presencia de David en su vida era como un mosquito persistente y molesto. Ocasionalmente le enviaba mensajes de texto desde su nuevo condominio de lujo, generalmente para regodearse con el pretexto de saber cómo estaba. Acabo de cerrar una fusión masiva, le escribió un martes por la noche mientras Samantha comía comida para llevar con Nick. Llevo a Chloe a San Bartolomé para celebrarlo. Espero que el negocio de las flores te dé para pagar las facturas. Samantha puso los ojos en blanco y arrojó el teléfono sobre la mesa. ¿Ex marido?, preguntó Nick, notando el cambio en su comportamiento. Desafortunadamente, le gusta recordarme lo exitoso que es, por si lo había olvidado. Los ojos de Nick se oscurecieron ligeramente. Un raro destello de algo intenso y protector cruzó sus rasgos habitualmente relajados. Suena profundamente inseguro. Es vicepresidente en Ascent Capital, suspiró Samantha, picoteando sus fideos. En su mundo, eso lo convierte en un dios. Me descartó porque no era lo suficientemente de la alta sociedad para su nueva imagen. Nick soltó una risa baja y genuina. No era burlona, era casi incrédula. Ascent Capital, los tipos de capital privado del mercado medio. Sí. ¿Por qué? ¿Los conoces? Estoy familiarizado con el panorama, dijo Nick suavemente, su sonrisa regresando. Sam, créeme, los hombres que tienen que anunciar su poder normalmente no tienen ninguno. Tú vales por 10 como él. Cruzó la mesa y tomó su mano. El calor de su contacto envió una sacudida directa a su corazón. Samantha no sabía mucho sobre la cuenta bancaria de Nick, y no le importaba. Se estaba enamorando de un consultor tranquilo que sabía exactamente cómo hacerla sentir la persona más importante de la habitación. No tenía ni idea de que Nick era Nicholas Vanderkamp, y definitivamente no sabía que Vanderkamp Holdings, el conglomerado global multimillonario que su familia había fundado hacía un siglo, acababa de iniciar agresivamente una OPA hostil sobre Ascent Capital. Diciembre trajo un frío cortante a Chicago, cubriendo la ciudad de nieve y dando inicio a la temporada social de invierno de la élite. En la cúspide de esta temporada estaba la Gala Winterfrost, un baile de caridad exclusivo por invitación que se celebraba en el legendario Salón Gold Coast del Hotel Drake. Las mesas costaban $50,000, y la lista de invitados era rigurosamente examinada por los guardianes del dinero antiguo de Chicago. David Mitchell había pasado 3 meses presionando a los socios principales de su firma para conseguir un par de entradas. No veía la gala como un evento de caridad, sino como el escenario definitivo para hacer contactos.
Corrían rumores por el distrito financiero de que la esquiva familia Vanderkamp, multimillonarios notoriamente privados, que controlaban vastas extensiones de bienes raíces globales, infraestructura tecnológica y finanzas, buscaba expandir su cartera en el Medio Oeste. David estaba convencido de que si lograba estar 5 minutos frente a un ejecutivo de Vanderkamp, su camino hacia una sociedad principal estaba garantizado. Chloe, mientras tanto, había gastado $15,000 en un vestido de lentejuelas plateado hecho a medida, con la plena intención de asegurarse de que sus fotos del evento dominaran las redes sociales. 2 semanas antes de la gala, Samantha estaba en una cafetería artesanal local cerca de su invernadero, esperando un expreso cuando la campana sobre la puerta sonó. No levantó la vista de su iPad hasta que una voz dolorosamente familiar atravesó el zumbido de la cafetería. Vaya, si no es la jardinera más famosa de la ciudad. Samantha se puso rígida. Levantó la vista y vio a David de pie, envuelto en un abrigo de pelo de camello, que probablemente costaba más que el alquiler mensual de su invernadero. Chloe se aferraba a su brazo, temblando con una fina chaqueta de diseñador. David, dijo Samantha, con un tono perfectamente plano. Chloe. Sam, sonrió David, con esa misma sonrisa arrogante que le revolvía el estómago. Te ves rústica. ¿Cómo van las plantas de interior? El negocio está prosperando, David. Gracias por preguntar. David se rió entre dientes, acercándose. Cierto. Escucha, en realidad tengo algo para ti. Metió la mano en su maletín de cuero y sacó un sobre pesado de color crema con un relieve de lámina plateada. Lo arrojó despreocupadamente sobre el mostrador junto al iPad de Samantha. ¿Qué es esto?, preguntó ella, sin tocarlo. Una invitación a la gala Winter Frost en el Drake. Ascent compró 2 mesas, y uno de los asociados se dio de baja. Les dije a los socios que conocía a alguien a quien le vendría bien una noche de fiesta. Samantha lo miró, desconcertada. ¿Por qué me invitarías a esto? David se inclinó, bajando la voz en un falso tono confidencial. Sinceramente, Sam, lástima. Te veo aquí, cubierta de tierra, con la misma franela de siempre. Estoy haciendo cosas increíbles. Chloe y yo nos codearemos con los Vanderkamp la semana que viene. Pensé que sería bueno que vinieras, te sentaras en la mesa del fondo, quizás repartir algunas tarjetas de visita a las esposas de los hombres con los que trabajo. Tal vez consigas un trabajo para podar las rosas de su jardín. Llámalo un regalo de divorcio final. Chloe rió disimuladamente. Es de etiqueta, Sam. Probablemente puedas alquilar algo decente en Michigan Avenue. La pura audacia del insulto dejó a Samantha momentáneamente sin palabras. No la estaban invitando para ser amables. La estaban invitando para que sirviera de aderezo en su obra de superioridad. David quería que ella estuviera allí para presenciar su percibido triunfo, para solidificar su narrativa de que él había ascendido a la realeza mientras ella seguía siendo una plebeya. Estoy ocupada, David, dijo Samantha fríamente, empujando el sobre hacia él. Quédate con tu caridad. Como quieras, se encogió de hombros David, guardando el sobre. Pero la oportunidad de estar en la misma habitación que un Vanderkamp no se presenta 2 veces para gente como tú. Que tengas una buena vida, Sam. Se dio la vuelta y salió, con Chloe siguiéndolo como una sombra brillante y cara. Cuando Samantha regresó a su apartamento esa noche, temblaba con una mezcla de rabia y humillación residual. Estaba en la cocina cortando verduras agresivamente para la cena cuando Nick entró. Ahora tenía una llave de repuesto, un testimonio de lo bien que sus vidas se habían fusionado en los últimos 3 meses. Hola, dijo Nick suavemente, dejando las llaves en el mostrador. Inmediatamente sintió la tensión que irradiaba de ella. Se acercó y le quitó suavemente el cuchillo de la mano. ¿Qué pasó? Pareces estar preparándote para la batalla. Samantha soltó un suspiro frustrado, apoyándose en el mostrador. La presa se rompió y le contó todo. El encuentro en la cafetería, la condescendencia, la invitación a la gala Winter Frost, el insulto sobre alquilar un vestido y la jactancia obsesiva de David sobre la familia Vanderkamp. Solo quiere que esté allí para verlo ser importante, susurró Samantha,
frotándose las sienes. Quiere que me sienta pequeña. Nick se quedó perfectamente quieto por un largo momento. No parecía enojado. En cambio, una sonrisa muy lenta y muy afilada se extendió por su rostro. Era una expresión que Samantha nunca antes había visto en él. Depredadora, brillante y totalmente imponente. El consultor afable desapareció, reemplazado por una fracción de segundo por un hombre que parecía poder mover montañas con una sola llamada telefónica. ¿Te invitó a la gala Winterfrost?, preguntó Nick, su voz baja y peligrosamente tranquila. Sí, pero no voy a ir, Nick. No tengo nada que demostrarle. Sam, dijo Nick, extendiendo la mano para tomarle la cara entre las suyas. Sus pulgares rozaron suavemente sus pómulos. No tienes absolutamente nada que demostrar. Pero a veces, las personas que operan enteramente por ego necesitan una repentina y violenta sacudida de realidad. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, continuó Nick, sus ojos brillando con un oscuro divertimento, que creo que deberíamos ir. De hecho, también recibí una invitación, pero suelo saltarme estas cosas. Las encuentro tediosas. Sin embargo, este año creo que podría ser muy entretenido. Samantha frunció el ceño. Nick, las entradas para esto cuestan $50,000 por mesa. ¿Cómo consiguió una invitación un consultor de logística? Mi firma hace muchos negocios en la ciudad. Desvió Nick suavemente, besándole la frente. No te preocupes por los detalles. Si quieres ir, vamos. Y vamos en nuestros términos. Ni siquiera tengo un vestido, protestó ella, sintiendo un repentino aleteo de excitación nerviosa mezclada con pavor. Conozco gente, sonrió Nick. Confía en mí, Sam. Si David Mitchell quiere ver cómo vive la otra mitad, creo que es justo que le demos un asiento en primera fila. La transformación comenzó una fresca tarde de martes, exactamente 4 días antes de la gala Winterfrost. Samantha estaba inmersa en el calor húmedo de su invernadero, podando meticulosamente una rara Monstera Thai Constellation para un cliente corporativo, cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de Nick. El coche está esperando fuera. La dirección está programada. Confía en mí. Limpiándose la tierra de las manos, Samantha salió a la animada calle de Logan Square. Esperando junto a la acera no había un Uber, sino un elegante Mercedes Maybach Clase S negro mate. Un conductor con un traje oscuro e impecable salió inmediatamente y abrió la puerta trasera. Señorita Collins, el señor Nicholas organizó su tarde, dijo el conductor, con un tono completamente neutral. Samantha dudó, ajustándose la franela holgada. ¿A dónde vamos exactamente? A Oak Street, señora. 20 minutos después, el Maybach se detuvo frente a la boutique de Oscar de la Renta en el corredor comercial más exclusivo de Chicago. Samantha salió, sintiéndose completamente fuera de lugar con su mono de mezclilla y sus botas Blundstone. Pero antes de que pudiera dudar de la situación, una mujer pulcra con un corte bob severo y un traje sastre impecable abrió las pesadas puertas de cristal. Señorita Collins, soy Beatriz. Nicholas llamó con antelación. Tenemos la suite privada preparada para usted. Durante las siguientes 3 horas, Samantha fue introducida en un mundo de opulencia sensorial que antes solo había visto en revistas. No había etiquetas de precio. Solo había champán Ruinart frío, delicados macarons de Maison Parisienne y percheros de telas exquisitas. Beatriz no preguntó por presupuestos, solo preguntó por siluetas y tonos de piel. Samantha siempre había asumido que las conexiones de consultoría de Nick eran prácticas. Descuentos en fletes, favores de administradores de propiedades. Pero mientras un asistente le colocaba cuidadosamente sobre los hombros un impresionante vestido de seda verde esmeralda hecho a medida, la ilusión de Nick como un simple consultor de logística de cuello azul comenzó a deshilacharse. El vestido era una obra maestra de corte al bies. Se ceñía a sus curvas con una elegancia que no exigía atención, sino que la imponía por completo. El verde profundo y rico hacía que sus ojos color avellana fueran llamativos y rendía un sutil homenaje al mundo botánico que amaba. Nicholas también solicitó que nos coordináramos con el joyero de enfrente, murmuró Beatriz,
abriendo una caja de terciopelo para revelar un collar de tenis de diamantes en cascada y pendientes de lágrima a juego de Harry Winston. No puedo usar esto, jadeó Samantha, mirando el fuego cegador de las piedras. Esto es demasiado. ¿Nick tiene una tarjeta corporativa para esto? Beatriz ofreció una sonrisa tensa y cómplice. Digamos que Nicholas tiene una cuenta muy bien establecida con nosotros. Fue notablemente específico en asegurarse de que te sintieras como una reina esta noche. Por favor, déjanos terminar la prueba. Cuando llegó la noche de la gala, la temperatura en Chicago había caído a unos amargos 10 grados, pero dentro del Maybach que recogió a Samantha era un santuario perfectamente climatizado. Nick ya estaba en el asiento trasero. Cuando Samantha entró, la respiración de él se entrecortó visiblemente. Nick llevaba un smoking de Tom Ford hecho a medida. No era el poliéster brillante y alquilado que David solía lucir en los eventos de caridad. Este traje era de un azul medianoche con solapas de satén negro, confeccionado a la fracción de pulgada, irradiando una riqueza silenciosa y generacional. Se veía letalmente elegante, sin esfuerzo. Sam, suspiró Nick, sus ojos color avellana oscuros y fijos completamente en ella. Me estás parando el corazón. Tú también te ves increíble, susurró ella, de repente tímida. Nick, el vestido, las joyas, me siento como una impostora. ¿Cómo te permitiste todo esto con el sueldo de un consultor? Nick sonrió, extendiendo la mano para tomarla de ella, besando suavemente sus nudillos. Te lo dije, mi firma valora mucho mis contribuciones, y tengo algunos muy buenos amigos que me debían favores. Además, no eres una impostora. Eres la persona más auténtica que conozco. Esta noche solo se trata de hacer que tu exterior coincida con la brillantez de tu interior. Mientras el Maybach se incorporaba a Lakeshore Drive, en dirección a la icónica silueta del Hotel Drake, Samantha sintió que los últimos restos de la sofocante sombra de David Mitchell comenzaban a evaporarse. Ya no era la esposa desechada con el mono sucio. Llevaba una armadura hilada de seda y diamantes. Y el hombre tranquilo sentado a su lado sostenía su mano como si fuera lo más preciado del mundo. El Salón Gold Coast del Hotel Drake era una clase magistral de riqueza agresiva y competitiva. Candelabros de cristal del tamaño de coches pequeños proyectaban un brillo dorado sobre imponentes centros de mesa de orquídeas, phalaenopsis blancas y hortensias importadas. Un cuarteto de cuerdas tocaba a Vivaldi en una esquina, apenas audible sobre el zumbido de un centenar de agendas diferentes chocando entre copas de champán. David Mitchell ya estaba sudando. Estaba de pie cerca de la escultura de hielo junto al bar principal, revisando obsesivamente su Rolex. Chloe estaba a su lado, su vestido de lentejuelas plateadas captando la luz agresivamente. Pero era completamente ignorada por las matriarcas del dinero antiguo que pasaban con sus discretos Chanel. A David no le importaba la incomodidad social de Chloe. Estaba de casa. William dijo que el representante de Vanderkamp llegaría por la entrada VIP privada, murmuró David, escudriñando la sala en busca de su socio principal, William Bradford. Necesitamos interceptarlo antes que los de Goldman. Toda nuestra estrategia de adquisición para el trimestre depende de que Ascent Capital entre en su radar antes de que se filtren los rumores de compra. Me estás apretando el brazo, David, se quejó Chloe, apartándose para tomar un sorbo de su martini. ¿No podemos simplemente disfrutar de la fiesta? Me prometiste que nos tomaríamos una foto con el alcalde. El alcalde no controla un fondo de activos global de 60,000 millones de dólares, Chloe, espetó David, su ansiedad a punto de estallar. De repente, una oleada de murmullos silenciosos recorrió la parte delantera del salón de baile. Las pesadas puertas de roble de la entrada principal se habían abierto, y la multitud se apartó instintivamente. David estiró el cuello, esperando ver a un político o quizás a una celebridad. En cambio, su mandíbula cayó físicamente. Entrando en la luz dorada del salón de baile estaba Samantha. Estaba irreconocible. El vestido de seda esmeralda fluía a su alrededor como agua, perfectamente entallado, destacando una postura segura que David no había visto en años.
Los diamantes en su garganta captaban la luz del candelabro, lanzando cegadores destellos de fuego. Se veía completamente a gusto, devastadoramente hermosa y totalmente fuera de su alcance. Pero fue el hombre a su lado lo que hizo que la sangre de David se helara por una fracción de segundo. El hombre alto y de pelo oscuro, con el esmoquín azul medianoche, exudaba una confianza relajada y depredadora que hacía que los otros hombres en la sala parecieran escolares ansiosos. ¿Esa es Sam? Preguntó Chloe con la voz tensa por unos celos inmediatos y viscerales. Miró sus propias lentejuelas llamativas, sintiéndose de repente increíblemente barata. El shock de David mutó rápidamente en una arrogancia defensiva y ardiente. Se negó a creer la narrativa que se desarrollaba frente a él. Probablemente ganó un concurso de radio, murmuró con amargura, o agotó sus tarjetas de crédito para alquilar esas joyas. Ese tipo debe ser su nuevo jardinero. Decidido a reventar su burbuja y reafirmar su dominio, David tomó 2 copas de champán de un camarero que pasaba y marchó directamente hacia ellos. Chloe lo seguía a regañadientes. Vaya, 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 anunció David en voz alta, bloqueando el paso de Samantha y Nick cerca de la gran escalera. No pensé que realmente tendrías el descaro de aparecer, Sam. Veo que al final encontraste la boutique de alquiler en Michigan Avenue. Samantha se detuvo. Hace 3 meses, la voz de este hombre la habría enviado a una espiral de ansiedad. Ahora, al mirar la cara roja de David, su cuello demasiado almidonado y el brillo desesperado en sus ojos, no sintió absolutamente nada más que lástima. Hola David, dijo Samantha, con la voz perfectamente nivelada, los diamantes en su cuello brillando como el hielo. Es un evento precioso. Los ojos de David se dirigieron a Nick, midiéndolo. Notó la falta de un reloj llamativo en la muñeca de Nick, un pecado capital en el círculo de financieros de David. Confundió la tranquila quietud de Nick con intimidación. Soy David Mitchell, vicepresidente de Ascent Capital, se presentó David, inflando el pecho y extendiendo una mano. No creo que nos conozcamos. Debes ser el acompañante de Sam. Nick no tomó la mano de inmediato. Dejó que David se quedara allí durante 2 humillantes segundos antes de extender la mano con calma para un apretón breve y firme. Nick, dijo simplemente, estoy con Sam. Nick, repitió David con una risa condescendiente. ¿En qué firma estás, Nick? ¿O también estás en el negocio de la jardinería? Trabajo en logística y gestión de activos, respondió Nick con suavidad, sus ojos color avellana clavándose en David con una intensidad sin parpadeo. Soy consultor. David se rió a carcajadas, un sonido agudo y feo. Un consultor, claro. Bueno, disfruta de la barra libre, amigo. Intenta no avergonzar demasiado a Sam. La gente en esta sala mueve millones antes del desayuno. De hecho, estamos esperando una audiencia privada con la familia Vanderkamp esta noche. Asen está haciendo algunos movimientos importantes. ¿Ah, sí? Preguntó Nick, tomando un sorbo lento de su agua con gas. La sonrisa peligrosa y brillante que Samantha había visto en su cocina regresó, completamente oculta, al radar despistado de David. Asen Capital. Se centran en adquisiciones de tecnología del mercado medio. ¿Correcto? Un poco sobreapalancados en el sector inmobiliario comercial este trimestre, sin embargo. La relación deuda-capital de su última cartera en Chicago es precaria. Casi vulnerable a una compra hostil, ¿no diría? David se congeló. El color se le fue del rostro. La métrica financiera que Nick acababa de mencionar casualmente era altamente confidencial. Un secreto celosamente guardado que solo los socios principales de Ascent conocían. Era la vulnerabilidad exacta que temían que el mercado descubriera. ¿Cómo sabes de nuestra deuda inmobiliaria?, exigió David, su voz bajando a un susurro áspero, sus ojos moviéndose nerviosamente para ver si alguien había escuchado. Nick solo sonrió, una expresión aterradoramente tranquila. Los consultores leen muchos informes. David, te sorprendería lo que puedes encontrar cuando miras de cerca la letra pequeña. Antes de que David pudiera interrogarlo más, una voz frenética cortó la tensión. David, ¿dónde has estado? William Bradford,
el socio principal de 50 y tantos años de Ascent Capital, se abrió paso entre la multitud. Sudaba profusamente, su pajarita torcida. «William, estoy aquí», dijo David, cambiando inmediatamente a modo adulador. Le estaba contando a mi exesposa y a su amigo sobre la reunión con Vanderkamp. ¿Ha llegado el representante? William Bradford no miró a David. No miró a Chloe, ni siquiera miró a Samantha. Sus ojos estaban fijos por completo en Nick. Para el absoluto horror de David, William Bradford, un hombre que gritaba a los analistas junior y comandaba millones, de repente palideció, tragó saliva e inclinó ligeramente la cabeza en una muestra extrema de deferencia corporativa. «Señor Vanderkamp», tartamudeó William, su voz temblando mientras se dirigía al hombre que David acababa de llamar jardinero. Nos dijeron que llegaría por la entrada privada. Es un profundo honor tenerle aquí, señor. El silencio absoluto tiene su peso, especialmente en una sala donde millones de dólares suelen dictar el volumen. Cuando William Bradford pronunció el nombre Vanderkamp, el ruido ambiental en ese rincón del salón Gold Coast simplemente cesó. El cuarteto de cuerdas en la distancia pareció desvanecerse en un eco hueco. David Mitchell miró a su socio principal. Una risa desconcertada y de pánico se le atascó en la garganta. Miró de la frente sudorosa de William al esmoquín azul medianoche perfectamente entallado de Nick, y luego a Samantha, que parecía igualmente atónita, aunque su sorpresa estaba enmascarada por el brillante fuego de su vestido esmeralda. «William, ¿de qué estás hablando?», tartamudeó David, su voz quebrándose ligeramente, la arrogante bravuconería desangrándose de él por segundos. «Este es Nick. Es un consultor de logística. Toma el tren L. Es el acompañante de Sam». William Bradford se volvió hacia David con una mirada de furia tan concentrada y venenosa que David dio un paso atrás físicamente. La cara del socio principal era de un rojo moteado y enfermizo. «¿Estás loco, Mitchell?», siseó William, su voz temblando con una mezcla de rabia y terror. «Este es Nicholas Vanderkamp, director ejecutivo de Vanderkamp Holdings, el hombre con el que hemos pasado los últimos 6 meses tratando de asegurar una llamada telefónica introductoria de 5 minutos. Y tú estás aquí insultándolo». Chloe Jenkins dejó escapar un pequeño jadeo sin aliento. Se llevó la mano a la boca. Sus ojos muy abiertos se dirigieron a Nick. El vestido de lentejuelas plateadas que había comprado para impresionar a los multimillonarios, de repente se sintió como un disfraz barato. Instintivamente dio un paso atrás, alejándose de David, un acto de autopreservación social que no pasó desapercibido para nadie en el círculo. La mente de David se quedó en blanco. Los engranajes de su cerebro, usualmente agudo y calculador, simplemente se detuvieron. El hombre al que acababa de ofrecer una bebida de la barra libre, el hombre al que había ridiculizado como un jardinero glorificado, controlaba una cartera de activos global que empequeñecía la existencia entera de Ascent Capital. «Señor Vanderkamp», suplicó William, volviéndose hacia Nick, su postura prácticamente doblándose por la mitad. «Le pido profundas disculpas. David es un vicepresidente junior. Está completamente fuera de lugar. Le aseguro que su comportamiento no refleja de ninguna manera la cultura de Ascent Capital ni nuestro respeto por el legado de su familia». Nicholas Vanderkamp no levantó la voz. No tenía por qué hacerlo. Cuando habló, la cadencia tranquila y medida de sus palabras llevaba la fuerza devastadora de un juez leyendo un veredicto final. «En realidad, William, encuentro que el señor Mitchell es un reflejo perfecto de la cultura actual de Ascent Capital», dijo Nick, sus ojos color avellana clavándose en el socio principal. Tomó un sorbo lento y deliberado de su agua con gas, excesivamente confiado, profundamente inseguro y fundamentalmente ciego al valor real del activo que tiene justo delante. William tragó saliva, gotas de sudor corrían por sus sienes. «Señor, por favor, si pudiéramos pasar al salón privado, puedo explicarle nuestra estrategia para el cuarto trimestre». «No habrá ninguna reunión en el salón privado, William», interrumpió Nick suavemente. Extendió la mano y la colocó suavemente en la parte baja de la espalda de Samantha,
Una afirmación protectora e innegable que hizo que el estómago de David se revolviera violentamente. Y no habrá ninguna discusión sobre la estrategia del cuarto trimestre, porque no vine aquí esta noche a escuchar una propuesta. Nick desvió su mirada de nuevo hacia David. La calidez afable de la que Samantha se había enamorado había desaparecido por completo, reemplazada por un ejecutor corporativo glacial y aterrador. Verás, David, comenzó Nick, su tono conversacional, lo que solo lo hacía más amenazante. Cuando mi firma comenzó a investigar el mercado inmobiliario comercial del Medio Oeste, Ascent Capital naturalmente cruzó mi escritorio. Vi su deuda sobreapalancada. Vi las adquisiciones agresivas, francamente imprudentes, que su división específica impulsó el año pasado. Estaba indeciso sobre si dejar que se hundieran por su propio peso o vender activamente sus posiciones en corto. David sintió que la sangre se le iba de las extremidades. Sus piernas se sentían como plomo. Entonces Nick continuó, sus ojos entrecerrándose imperceptiblemente. Conocí a Sam y tuve el profundo disgusto de aprender exactamente cómo operas. Un hombre que sistemáticamente menosprecia a la mujer que lo apoyó. Un hombre que oculta activos durante un acuerdo de divorcio. Un hombre que se regodea por un pago de $50,000 mientras canaliza sus bonificaciones a cuentas en el extranjero. Ese no es un hombre que simplemente ignoro. La respiración de Samantha se entrecortó. Él sabía de las cuentas ocultas. Miró a Nick, su corazón martilleando contra sus costillas. No solo había estado consultando sobre logística, había estado desmantelando sistemáticamente toda la vida financiera de David. ¿Cómo? Ahogó David, su rostro completamente pálido. ¿Cómo sabes de eso? Lo sé todo, David, dijo Nick suavemente. Porque hace 3 semanas, mientras estabas ocupado presumiendo de tu próximo viaje a San Bartolomé, Vanderkamp Holdings compró silenciosamente el 60% de la deuda mezzanine de Ascent Capital a través de una firma intermediaria. Ahora somos, para todos los efectos, su mayor acreedor principal. Un ruido ahogado escapó de la garganta de William Bradford. Ascent Capital estaba atrapado. Estaban completamente a merced del hombre que tenían delante. Lo que significa, dijo Nick, asestando el golpe final y aplastante. Cuando la Junta se reúna el lunes por la mañana, recibirán un mandato de reestructuración de mi oficina. Exigiremos el pago de la deuda de sus carteras comerciales. La única forma en que Ascent sobreviva es liquidando sus pasivos más tóxicos. Nick hizo una pausa, dejando que el silencio se alargara, asegurándose de que cada palabra se grabara en la mente de David. Y mi primer mandato, William, dijo Nick, sin mirar al socio principal, manteniendo sus ojos completamente fijos en el hombre destrozado frente a él, es el despido inmediato y sin contemplaciones de David Mitchell. Sin indemnización, sin bonificaciones, es un lastre que me niego a cargar. Hecho, soltó William Bradford al instante, sin dudar ni una fracción de segundo. El socio principal se volvió hacia David, sus ojos completamente muertos. Estás acabado, Mitchell. Despeja tu escritorio para las 9 de la mañana de mañana. Si pones un pie en el edificio después de eso, haré que la seguridad te eche a Walker Drive. David se quedó congelado, una estatua de ruina pura y sin adulterar. En el lapso de 3 minutos, su carrera, su reputación y toda su identidad habían sido incineradas. Miró desesperadamente a Chloe, esperando una pizca de apoyo, un ancla en la tormenta. Chloe ya estaba retrocediendo, con el teléfono en la mano, escribiendo un mensaje agresivamente. Ni siquiera lo miró. «Voy a por mi abrigo, David», murmuró ella, su voz fría y distante. «No me sigas». Desapareció entre la multitud de curiosos que se habían reunido discretamente para ver la espectacular implosión de la estrella en ascenso de Ascent Capital. David miró de nuevo a Samantha, la mujer que había llamado un lastre estancado, la mujer a la que había ridiculizado por jugar con tierra. Ella estaba allí, con diamantes por valor de millones de dólares, su brazo entrelazado con el de un multimillonario que acababa de comprar toda su firma solo para despedirlo. No había regodeo en sus ojos.
Solo había una piedad tranquila y resuelta, lo que de alguna manera dolía mucho más de lo que la ira jamás podría hacerlo. ¿Nos vamos, Sam?, preguntó Nick, su voz volviendo a esa cadencia suave y cálida que reservaba enteramente para ella. El aire aquí se ha vuelto notablemente viciado. Sí, susurró Samantha, su voz firme. Creo que ya he visto suficiente. Se dieron la vuelta y se alejaron. El mar de la élite de Chicago se abría para ellos como si fueran de la realeza. David Mitchell se quedó solo junto a la escultura de hielo, agarrando una copa de champán que se derretía, viendo a su esposa desechada salir por las puertas doradas y entrar en un mundo que él nunca, jamás, podría tocar. El sol salió sobre el lago Michigan el lunes por la mañana con una claridad brutal y penetrante que reflejaba la realidad que se derrumbaba sobre David Mitchell. Llegó a la sede de cristal y acero de Ascent Capital exactamente a las 7 de la mañana, desesperado por creer que los eventos en la gala Winterfrost habían sido una pesadilla alimentada por champán. Se identificó en el ascensor ejecutivo, su corazón martilleando contra sus costillas, ensayando un discurso sobre estrategias de mercado agresivas y lealtad corporativa. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso 40, pero en lugar del habitual zumbido silencioso de los analistas junior preparándose para la semana, David salió y encontró a dos corpulentos contratistas de seguridad privada esperando en el vestíbulo. Detrás de ellos, con aspecto de haber envejecido 10 años durante el fin de semana, estaba William Bradford. El socio principal estaba acompañado por 3 abogados corporativos de Skadden, Arps, Slate, Mega y Flom, los despiadados titanes legales del mundo real que Nicholas Vanderkamp había enviado para ejecutar la masacre corporativa. William, comenzó David, forzando una sonrisa hueca y confiada. Vayamos a tu oficina. Podemos mitigar esto. Tengo contactos en Goldman que pueden... Cállate la boca, Mitchell, interrumpió William, su voz desprovista de toda calidez. Hizo un gesto a la abogada principal de Skadden, una mujer con un traje gris pizarra, que sostenía una gruesa carpeta de Manila. David Mitchell, dijo ella, con un tono totalmente clínico. A partir de las 6 de la mañana de hoy, Vanderkamp Holdings ejecutó una adquisición hostil del Consejo de Administración de Ascent Capital. Por votación unánime, su empleo queda rescindido con causa. Usted ha incumplido su deber fiduciario tras el descubrimiento de cuentas offshore no declaradas en las Islas Caimán que nuestros contables forenses localizaron durante el fin de semana. La respiración de David se entrecortó. De repente sintió que sus rodillas se desconectaban de su cuerpo. Esa es información financiera privada. No tienen derecho a acceder a mi banca personal. Cuando utilizó los servidores de la empresa para transferir los fondos para eludir su acuerdo de divorcio, se convirtió en un asunto de la empresa, respondió fríamente la abogada. Su indemnización queda anulada. Sus opciones sobre acciones adquiridas quedan revocadas. Se ha notificado a los reguladores federales las discrepancias fiscales. Estos caballeros lo acompañarán a su escritorio. Tiene exactamente 10 minutos para recoger los artículos personales que no contengan datos de propiedad. Si contacta con algún cliente de Ascent, lo enterraremos en litigios hasta que esté en bancarrota. El paseo de la vergüenza por la sala de operaciones fue una pesadilla sensorial. El silencio era absoluto. Docenas de corredores y analistas, personas que le habían besado el anillo solo 3 días antes, lo miraban con una mezcla de sorpresa y silenciosa satisfacción mientras llevaba una pequeña caja de cartón que contenía una única foto enmarcada de un yate que había planeado comprar y una suculenta de escritorio muerta. Cuando David tropezó en su lujoso condominio de Gold Coast 1 hora después, la devastación solo se aceleró. El olor a perfume floral caro era intenso en el aire, mezclado con el frenético sonido de las cremalleras. Chloe estaba en el dormitorio principal, metiendo frenéticamente ropa de diseñador en 3 enormes baúles de Louis Vuitton. Llevaba un elegante conjunto de viaje de cachemira, con el teléfono encajado entre el hombro y la oreja. Sí, el vuelo a Atenas sale a las 3, decía Chloe por teléfono. Te veo en la sala de primera clase, Stefan. ¿Chloe? Graznó David,
dejando caer su caja de cartón en el suelo de madera. Colgó el teléfono y lo miró. La mirada aduladora y adoradora que solía reservarle había desaparecido por completo. En su lugar estaba la mirada fría y calculadora de una superviviente evaluando un barco que se hunde. «¿Stefan? ¿Quién es Stefan?», exigió David. Dando un paso adelante, la desesperación arañando su garganta. «Es un desarrollador de tecnología que conocí en el Soho House el mes pasado», dijo Chloe con sencillez, cerrando el último baúl. «Mira, David, no hagamos esto feo. Eres radiactivo. Toda mi marca se basa en la consultoría de estilo de vida de lujo. Y desde esta mañana, la mitad de Chicago sabe que Nicholas Vanderkamp en persona te acaba de despedir. Mi número de seguidores ya está bajando porque me etiquetaron en fotos contigo en la gala». «Dejé, dejé a mi esposa por ti», gritó David. La pura injusticia de su propia creación finalmente rompió su compostura. «Te compré esos baúles y yo te mantuve entretenido mientras estabas aburrido de tu matrimonio», replicó Chloe, su voz como el hielo. «Fue que una transacción, David, y tus cuentas están actualmente congeladas. No me voy a quedar para verte vender tus relojes para pagar a los abogados defensores. Que tengas una buena vida». Salió por la puerta, el clic de sus tacones de diseñador resonando como el martillo de un juez. Para el martes, David Mitchell estaba total y absolutamente solo. Al otro lado de la ciudad, en el santuario húmedo y bañado por el sol del invernadero de Logan Square, Samantha Collins se enfrentaba a un tipo de presión abrumadora completamente diferente. Después de la gala, Nicholas no la había llevado en un jet privado, ni le había ofrecido comprarle un ático. La conocía demasiado bien para eso. En cambio, llegó a su estudio una tarde lluviosa de jueves, llevando un tubo arquitectónico enorme e impermeable. Vanderkamp Holdings comienza la construcción del proyecto Aurora el mes que viene, explicó Nick, desenrollando los planos sobre sus mesas de trabajo. Era una sede global planificada de $3,000 millones en el corredor tecnológico de Illinois. La pieza central era una serie de enormes biodomos geodésicos interconectados, diseñados para servir como espacios de trabajo vivos. «Es increíble», suspiró Samantha, trazando las intrincadas líneas de las superestructuras de acero. «¿Quién se encarga de los ecosistemas interiores?» «Actualmente, estamos recibiendo ofertas de Gensler y Snøhetta», dijo Nick, nombrando a dos de las firmas de diseño arquitectónico más poderosas del planeta. Levantó la vista, sus ojos color avellana clavándose en los de ella con una intensidad que hizo que su pulso se acelerara. «Quiero que Botanica & Co. presente una propuesta». Samantha dio un paso atrás, sus manos temblando ligeramente. «Nick, esos son conglomerados globales. Tienen cientos de arquitectos. Yo tengo 2 asistentes a tiempo parcial y un invernadero. No puedo competir con Snøhetta». «Puedes y lo harás», dijo Nick, su voz bajando a un registro de confianza absoluta e inquebrantable. «Entiendes la biología del espacio mejor que cualquier dibujante corporativo en Londres u Oslo. No puedo darte este contrato, Sam. El Consejo de Administración tiene que aprobarlo por unanimidad, y son feroces. Te interrogarán. Pero te estoy dando un asiento en la mesa. Tienes 6 semanas». Lo que siguió fue el periodo más agotador y emocionante de la vida de Samantha. No durmió. Utilizó lo último de su acuerdo de divorcio para contratar a un brillante ingeniero estructural independiente llamado Dr. Thomas Harris, y juntos transformaron el invernadero en una sala de guerra. No solo diseñó bonitos arreglos florales, sino que diseñó un ecosistema simbiótico masivo. Integró generadores de agua atmosférica automatizados, diseñó estructuras de celosía de raíces especializadas para soportar cargas y trazó una red de flora autosostenible que filtraría activamente el aire del edificio, reduciendo los costos de climatización proyectados del campus en un 20%. El día de la presentación, Samantha entró en la sala de juntas de Vanderkamp en el piso 60 de la Torre Willis. La sala estaba dominada por una enorme mesa de caoba rodeada por 15 miembros del consejo,
en su mayoría financieros mayores y profundamente pragmáticos que la miraban con un escepticismo apenas disimulado. Sabían que era la pareja de Nicholas y el hedor del nepotismo percibido flotaba en el aire. Margaret Sinclair, una mujer formidable que gestionaba la cartera inmobiliaria europea de Vanderkamp, ni siquiera esperó a que Samantha encendiera su presentación para atacar. Señorita Collins, su trabajo de boutique en vestíbulos locales es encantador, comenzó Margaret, su tono goteando una condescendencia educada. Pero estamos hablando de un dosel botánico suspendido de 400 toneladas. Si el riego falla, el peso del agua comprometerá la integridad estructural de la cúpula de vidrio secundaria. Gensler tiene un sistema de seguridad patentado. ¿Qué tiene usted? ¿Buenas intenciones? Samantha no se inmutó. La mujer tímida que se había sentado en silencio en la oficina de un abogado de divorcios un año antes estaba muerta. No, Margaret. Tengo la física, respondió Samantha con suavidad, proyectando un complejo esquema renderizado en 3 dimensiones en la enorme pantalla detrás de ella. El sistema de Gensler depende de bombas eléctricas, que son vulnerables a fallos de la red. Mi diseño utiliza un sistema de acueductos por gravedad en terrazas, inspirado en la antigua agricultura andina, integrado directamente en las vigas de acero en EI. Si falla la energía, el agua se redistribuye naturalmente a los embalses de la cuenca inferior. Requiere cero electricidad, reduce la tensión estructural en un 30% y le ahorra a la firma $12 millones anuales en costos operativos. La sala quedó en silencio absoluto. Margaret Sinclair miró las matemáticas innegables en la pantalla. Luego asintió lentamente, una rara sonrisa de respeto genuino cruzando su rostro severo. Nicholas se sentó a la cabeza de la mesa, su rostro una máscara de neutralidad corporativa, pero sus ojos ardían con un orgullo feroz e innegable. Samantha no solo ganó el contrato, aniquiló a la competencia. 18 meses después, el mundo había cambiado fundamentalmente. David Mitchell estaba sentado en un cubículo estrecho e iluminado con luz fluorescente en un banco minorista de un centro comercial en Naperville, trabajando como subdirector de sucursal. Su línea de cabello retrocedía, sus trajes a medida reemplazados por mezclas de poliéster baratas y de confección. Estaba comiendo un almuerzo triste y calentado en el microondas cuando, sin pensar, se desplazó por su teléfono y vio la portada digital de la revista Forbes. Allí, de pie bajo una impresionante cascada interior de 60 pies, rodeada de una vegetación exuberante y vibrante, estaba Samantha. El titular decía, la arquitecta verde, cómo Samantha Collins y Botanica & Co. revolucionaron los ecosistemas corporativos. David miró la pantalla. Un peso sofocante e insoportable se instaló en su pecho. La había llamado estancada. La había llamado un lastre. Y al final fue su propia arrogancia cegadora la que lo había vuelto completamente insignificante. Mientras ella había construido un mundo en el que a él ni siquiera se le permitía poner un pie. Silenciosamente bloqueó su teléfono, el sabor amargo de la derrota total persistiendo en su boca. Esa misma tarde, bajo el altísimo techo de cristal del recién terminado Domo Alfa, Samantha estaba de pie en medio de la próspera y húmeda jungla que había diseñado. El espacio era una obra maestra, una catedral de luz, acero y vida. Nicholas caminó por el sinuoso sendero de piedra, pasando junto a un grupo de ejecutivos de tecnología asombrados que recorrían las instalaciones. Se acercó a Samantha, la rodeó con sus brazos por la cintura desde atrás, apoyando la barbilla en su hombro mientras miraban hacia el imponente y verde dosel. El Consejo acaba de autorizar el presupuesto para el campus europeo en Berlín, murmuró Nick, su voz retumbando contra su espalda. Margaret Sinclair solicitó específicamente que tú lideres el diseño. Samantha se reclinó en su sólido calor. Una paz profunda e inquebrantable se apoderó de ella. Berlín. El control climático de una cúpula de cristal en los inviernos alemanes será una pesadilla. ¿Estás retrocediendo ante un desafío? Bromeó Nick suavemente, girándola para mirarlo. Nunca, sonrió Samantha, extendiendo la mano para tocarle la cara.
Había sobrevivido a la destrucción de un matrimonio tóxico y sofocante, navegando por las corrientes viciosas de un mundo decidido a hacerla sentir pequeña. Había emergido no solo entera, sino brillante. No había necesitado los miles de millones de Nicholas Vanderkamp para salvarla. Solo había necesitado a un hombre tranquilo que creyera en ella, permitiéndole plantar sus raíces, alcanzar la luz y ver cómo toda su vida finalmente florecía. La verdadera vindicación rara vez proviene de discusiones a gritos o amargas batallas judiciales. Llega en la prueba silenciosa e innegable de una vida bien vivida después de la tormenta. El viaje de Samantha de una esposa desestimada y menospreciada a una empresaria visionaria demuestra que la resiliencia es la venganza definitiva contra la arrogancia. David Mitchell lo perdió todo porque construyó toda su identidad sobre la frágil base del estatus superficial y la subyugación de su pareja. Nicholas Vanderkamp, poseyendo infinitamente más poder, entendió que la verdadera fuerza reside en reconocer, nutrir y proteger la brillantez en los demás. El vestido esmeralda y la adquisición corporativa fueron meramente los instrumentos de la justicia, pero el verdadero triunfo fue que Samantha reclamara su autoestima. Al final, la mujer a la que le dijeron que se desvanecería en la más absoluta oscuridad se convirtió en la arquitecta de un imperio floreciente, demostrando que quienes intentan enterrarnos a menudo olvidan que somos semillas.